Margarita Borrero es una autora que en 2024 ha tenido un impulso en reconocimiento acá en el país, porque en España ya, por ejemplo, tiene ya varios títulos, tiene varios reconocimientos literarios. Y bueno, este año publicó este libro, Rituales de Apareamiento, un compendio de sus textos que a lo largo de su trayectoria ha ido escribiendo. Uno no está acostumbrado a leer, digamos, estas vivencias de las mujeres tan comunes, ¿no? A diario es cierto, hay noticias de que hay violencia intrafamiliar, relaciones que comienzan, otras que terminan, y sin embargo esto en la literatura parece un poco pasar desapercibido. Y considera que hace falta que este tipo de nociones y de vivencias se expriman más en la literatura. Bueno, sí, yo creo que las mujeres estamos empezando a escribir de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que nos ocurre, y el resultado está siendo asombroso, ¿no? O sea, hay ahora en este momento una auténtica apertura hacia la voz femenina y hacia la sensibilidad femenina. En varias ocasiones me he encontrado con grupos de lectura, ¿no?, que me dicen que están enfocados en leer exclusivamente mujeres, o en esta temporada o en este año, lo que sea, precisamente un poco para compensar, ¿no?, que la literatura ha sido largamente masculina, y que ahora, ¿no?, las mujeres estamos diciendo queremos expresarnos, queremos contar también la historia tal como nosotras la vivimos y la sentimos. Entonces, claro, a ver, yo creo que una sobreproducción, esperemos que sí, historias femeninas contadas por mujeres, un poco para compensar, ¿no?, que ha habido un largo silencio femenino a lo largo de los siglos. Sí, bueno, han habido algunas autoras muy importantes y muy relevantes, pero sí, claro, en contrapeso han sido muchos más los hombres a lo largo de la historia los que han publicado. Sobre todo los que han publicado, porque uno viene a pensar que probablemente muchas mujeres a lo largo de la historia, pues de pronto sí escribieron, pero se quedó en el baúl de un recuerdo y al final se perdió, ¿no? Claro, o sea, de todo saber. De hecho, lo curioso es que originalmente la literatura es femenina. Las grandes obras literarias que conocemos, las más antiguas o las más representativas, por ejemplo, la novela de Genji, es escrito por una cortesana japonesa y es como la primera novela en Japón en el siglo XI. O tenemos a Endu Juana, que escribió por allá, la princesa Katia, sacerdotisa, que escribió en el año 3000 antes de Cristo, una cosa así. Entonces, las primeras mujeres que firmaron sus obras, curiosamente, eran mujeres, ¿no? Las primeras obras firmadas por hombre o mujer eran de mujeres, porque claro, el ámbito femenino es muy propicio para esto de reunirse y secretear y contar historias, ¿no? No estoy diciendo que no sea un ámbito masculino, porque también, ¿sabes?, es como de clan, como de grupo, pero el hecho de que el hombre siempre está como más en movimiento y más ocupado con cosas que tienen que ver con la supervivencia de la tribu, le permite a la mujer que más o menos se va quedando en el hogar, en la cueva, en la casa, construir estas historias y pasarlas a la siguiente generación. De hecho, nosotros hablamos de la lengua madre, no solo porque es la lengua que se hablaba en nuestra familia, sino porque es la lengua que escuchábamos en el vientre, ¿no? Uno se sabe que el bebé reacciona a la voz de la madre porque le es conocida desde que está en el útero. Claro, y en ese orden de ideas, pues la oralidad vino antes que la escritura como tal y presenta mucha importancia también incluso acá en Colombia, ¿no? Gabriel García Márquez, por ejemplo, su merced debe saberlo muy bien, pues hablaba mucho de que su abuela, sobre todo, y su abuelo, pues le contaba muchas historias cuando él era niño, ¿no? Entonces también se marca esa tradición de la oralidad y luego a la escritura, Margarita. El último cuento habla precisamente sobre la familia, ¿no? Este cuento además ganó un premio, ¿no? Álbum familiar, que tiene, pues, es una estructura como fragmentaria a través de una temporalidad lineal, ¿no? Al momento de escribirlo, ¿cuál considera que fue el mayor reto para completar este cuento específicamente? Este cuento, mira, que se me iba regando, ¿no? Porque la historia es la historia de una familia, y entonces tenemos un álbum familiar como tal. Cuando la familia se rompe, los álbumes se separan, y entonces, como son varios miembros de la familia, me costó mucho trabajo recorrerlo, porque me iba como ramificando, iba siguiendo a unos y otros,
y fui a recogerlos. Y después era como echar el naipe, y volví a echar el naipe, y volví esa vez. Entonces yo recogía otra vez. Y al final dije, no, yo no puedo seguirlos a todos, tengo que concentrarme en un par de ellos, ¿no? Entonces decido concentrarme en los hermanos y seguir la trayectoria de ellos y que los demás hagan aportes a la historia. Es decir, tengo dos personajes protagonistas centrales y los demás están ahí, por supuesto están en el álbum, pero están recogidos, ¿no? O sea, están encausados. Eso fue muy difícil. Y lo otro que me costó trabajo con esta historia es que al tratarse de fotografías, la historia se me hacía muy estática. Entonces dije, yo no puedo permitir que la historia se me detenga, tengo que mantener la bola rodando, como dice Stephen King. Entonces lo que hice fue contar, como rodar una película y elegir una imagen de la película. Entonces son como pequeños cortos, como si hiciera pequeños vídeos, pero elijo una imagen y lo cuento con la historia corriendo. Pero devolvámonos al primero, que es el cuento que lleva también por título el libro, ¿no? Rituales de apareamiento. Y aquí también hay una estructura mezclada, ¿no? Entre las formas de apareamiento de los animales. Bueno, nosotros también somos animales, ¿no? Pero pues tenemos ciertas diferencias con el resto. Y sin embargo vamos mezclando cómo una pareja se une de humanos con varias especies de animales. ¿Cuál es la importancia de los animales y de dónde viene el interés para escribirlos, ¿no? Yo crecí en una casa donde había muchos animales y bueno, crecí en Bogotá. Sí. Y eso es muy raro, ¿no? Crecer en una casa en Bogotá llena de animales, pero es que a mi madre le gustaban los animales, a mi abuela materna le encantaban los animales. Entonces en mi casa había perros, loros, pericos, morrocoyas, uríes, en fin, o sea, era una larga lista de animales. Y normalmente quien se ocupaba de cambiarle la jaula, o sea, de cambiarle el papel y la comida, el piste y el agua a los pájaros era yo. Así que yo pasaba mucho tiempo con ellos, ¿no? Era como mi comunidad, ¿no? Era mi familia con mis animales, así que siempre estuvimos juntos. Y luego siempre me gustaron mucho los documentales. Mis influencers eran Carl Sagan y Jacques Cousteau. Sí. Así que veíamos en esa época, yo me acuerdo en los 80, Discovery Channel era de puros documentales, y luego llegó el History también, que tiene una buena cantidad de documentales, y a mí me encantaban, ¿sabes? Los comportamientos de los animales, y creo que mirándonos a ellos nos vemos en ellos, ¿no? Y nos reflejamos mucho. Y claro, los rituales de apareamiento son comunes a todas las especies, y algunos son realmente bellos y vistosos. Yo no empleé los más bellos y exóticos porque no servían al propósito de mi historia. Por ejemplo, el pavo real, que es tan hermoso, ¿no? Con ese despliegue de la cola así tan majestuoso, no me servía. Entonces no lo incluí, sino que incluí los que específicamente me permitían, hilaban bien con la historia que yo quería contar, con una pareja, ¿sabes? Que está formada, pero está muy formada, y otra pareja que se va formando. Entonces voy cruzando lo que son párrafos documentales con lo que es el relato en sí, tratando de que el párrafo documental sea muy narrativo y encontrando los enganches, ¿no? O sea, no están ahí por azar. Cada vez que yo cito algún detalle de un ritual de apareamiento animal, está enganchado con algún detalle de la historia que estoy desarrollando. En varias de las historias, por no decir en todas, pasa totalmente lo contrario, ¿no? Como que vemos esa parte del amor que duele, esa parte del amor que separa, esa parte del amor que sí deberíamos confrontar más. ¿Usted considera que tenemos que aceptarle más y por eso la escribió? ¿O considera que se debe más a los comportamientos humanos? Realmente vivimos en una época en la que, como dicen, la principal causa del divorcio es el matrimonio, ¿no? Las parejas se deshacen, o sea, yo he pasado de ver, ¿sabes? Que es divorciarse era un gran escándalo, ¿no? Durante mi infancia, o sea, no te aguantes ni un día la infelicidad, ¿no? Si eres infeliz, sepárate. Entonces se ha hecho como más fácil, ¿no? Al tiempo que las mujeres hemos ganado autonomía, como que era, me parece que la familia estaba basada en la capacidad de aguante de ciertas mujeres, y eso no debía ser así. Entonces ahora que porque no va a aguantar eso, agarro mis hijos y me voy, o lo que sea, ¿no? Se ve, ¿no? La fractura, el
en las familias, la fractura en las relaciones, y de hecho las relaciones que se establecen hoy en día es difícil mantenerlas, ¿no? O sea, y luego cuando se mantienen por 20, 30 años y se rompen, ¿no? Se acaba de divorciar el actor este de Wolf, se divorció Bill Gates después de 30 años, con lo que parecía ser un matrimonio perfecto, feliz, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la idea del amor romántico, este amor, ¿no? Que va a durar para siempre, ese para siempre era cuando vivíamos hasta los 30 años, nos casamos a los 15 y bueno, 15 años de matrimonio era algo que se podía aguantar, pero a medida que la vida se ha hecho más longeva y también la conciencia de yo tengo derecho al goce, yo tengo derecho al disfrute de mi propio cuerpo, yo tengo derecho a tomar decisiones que no necesariamente impliquen el sacrificio de mi absoluta y total felicidad para rendirme al servicio de una familia, ¿no? Entonces, ha habido un cambio de paradigma, pienso yo, entre lo que eran las parejas, no más las parejas de mis padres y de mis abuelos, a lo que son las parejas hoy en día. Sin embargo, no hay que decirlo, no siempre las parejas que conocíamos de los abuelos eran parejas felices, estaban ahí porque ella aguantaba, ¿no? Y bueno, de todas maneras sigue siendo, hay experiencias que son terriblemente dolorosas, como el abandono y la traición, y cuando vienen abandono y traición juntos es devastador. Les duele a los hombres y nos duele a las mujeres, pero lo que yo retrato es la experiencia femenina, ¿no? Como mis mujeres afrontan esos momentos, como afrontan el hecho de no ser amadas también, ¿no? Porque hay algunas que tienen unos amores platónicos absolutamente imposibles, no va a pasar, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces cara a eso? ¿Cómo vives con ese amor que está ahí, que te hace suspirar, y que sientes que es perfecto para ti, pero que nunca te va a voltear a mirar? Entonces, exploro como todas esas diferentes facetas. Claro, del amor y del desamor. De hecho, podrían hacer rituales de desaparecimiento. También perfectamente, total. Un cuento que me parece muy triste y es, no quiero eso contigo, Pepe, ¿no? O sea, como vemos que en muchas ocasiones por no saber decir no, y esto pasa en muchos también, sobre todo con las mujeres, por aquello de que decirse a todo, complacer o, bueno, no sé, sentirse aceptadas, terminan diciendo que sí a todo, y este cuento retrata muy bien eso, a tal punto de que, bueno, no sabemos específicamente qué fue lo que pasó con la personaje de este libro, pero fue algo que le hizo sentir sumamente mal y que se puede considerar como violación. En Colombia, a muchas niñas, a muchas jóvenes y a muchas mujeres las han violentado sexualmente, incluso llegándolas a drogar, y ellas saben que pasó algo en su cuerpo, pero no saben qué específicamente. ¿Cómo retratar este tipo de historias en ese cuento? Porque no es fácil. No es fácil. No, de hecho, yo veo mucho un programa que se llama Unidad de Víctimas Especiales, la Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, y hay casos de casos. Entonces, digamos que estoy como muy familiarizada con el género por influencia de este programa, ese sentido de pertenencia y de que la mujer no tiene derecho a sus propias decisiones está como muy arraigado, y a mí me parece brutal. Pero ¿cómo contarlo desde el punto de vista de la mujer, haciendo elipsis, porque claro, no quería tampoco recaer en lo gráfico, ¿no? O sea, simplemente mostrar la situación, y desde el punto de vista de la mujer, cómo enfrentas eso, ¿no? O sea, tienes que seguir viviendo dentro de un cuerpo que ha sido violentado, y cómo le haces frente, ¿no? Aquí normalmente cuando denuncian, o sea, incluso las que están diciendo, es que mi ex marido, mi ex pareja me quiere matar, dicen, bueno, sí, ya te apuntamos el nombre. O sea, casos así tan graves no se tienen en cuenta. Imagínate tú los casos de violación. Entonces, revictimizan a la mujer haciéndola pasar por todo el proceso. Bueno, cuéntenos cómo fue, pero denos detalles, ¿sabes? Entonces, las historias que he oído, que he recopilado, que he leído, tienen que ver con eso, pero algo que sí creo que debe quedar claro es que la protagonista en este caso dice no, y no es no, pero ellos no toman el no como, bueno, no es el principio de una negociación, vamos a negociar ahora, ¿no? Y entonces es brutal.
es un tema muy actual y de hecho me he encontrado con la sorpresa de que amigas o lectoras que han leído esta historia, específicamente esa, me han dicho, Margarita, a mí me pasó. No, y no le pasó con un extraño, no le pasó porque estuviera drogada, le pasó estando entre amigos en quienes confiaban. Así que ese, de nuevo, ¿no? El sentimiento de traición es muy brutal y el sentimiento de rabia. ¿Y qué haces tú con esa rabia, no? Porque claro, si no lo hablas, se queda ahí sepultado y lo más cómodo es no hablarlo. Es como, hago de cuenta que esto no existió, que esto desapareció. Pero mientras no lo elabores, está ahí enquistado, ¿no? No sé, me parece quizá la más brutal de todas las historias, precisamente porque vivimos en una sociedad, en Colombia sobre todo, que si vemos a diario pues este tipo de casos horribles y pues que claramente no estamos de acuerdo con ello. Su merced me hablaba sobre la recopilación de estos casos y pues bueno, además de ser escritora, su merced es comunicadora, es periodista. Tal vez su gusto por este programa venga también por los formatos que se manejan y que de alguna u otra manera están ligados, pero pues el periodismo se queda muy corto en relación a todo lo que se puede hacer en la literatura. Eso está muy claro. Sin embargo, ¿usted considera que el periodismo de alguna u otra forma limita a la Margarita literaria al momento de escribir, o considera que ya la literatura borró totalmente el periodismo? No, lo que pasa es que, o sea, la formación periodística yo creo que está ahí, me ha servido de mucho, ¿no? Yo creo que nunca fui una gran periodista, porque yo estudié periodismo con la idea de que me enseñaran a escribir para poder dedicarme a escribir, ¿sabes? O sea, para mí era como un trampolín. Pero el caso es el siguiente, no es que el periodismo esté borrado de mi literatura, es su base, ¿no? Como lo fue para Gabriel García Márquez, como lo fue para Ernest Hemingway, como lo ha sido para tantos otros autores. De todas maneras, yo sí que tengo una beta de literatura fantástica, lo que pasa es que no está publicada aquí en Colombia, pero tengo una gran producción, o sea, no grandísimo, pero una producción significativa de historias que lidian con lo fantástico, con lo extraño, con lo sobrenatural, con, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y de hecho mis primeras historias van por ahí. Luego es como una de estas. Pero sí, espero de hecho sacar eventualmente una compilación de esas historias de corte fantástico, porque es por donde iniciamos también muchos autores, ¿no? Por el género fantástico, porque se siente justamente eso que dices tú. No estoy contando una historia que pasó, ¿no? No quiero eso contigo, Pepe, puede sonar como una historia que yo documenté periodísticamente, pero si hablas de, qué sé yo, esta es la historia de un centauro, pues esa historia evidentemente no pasó, no en este plano, no en esta dimensión. Así que yo creo que hay que ser capaz de moverse de un ámbito al otro, ¿no? Ser flexible, jugar, ver qué pide cada personaje, porque hay personajes tan de carne y hueso que exigen un tratamiento muy realista y otros que son tan eternos, ¿no? Están por allá, ¿no? en otras latitudes que exigen un tratamiento distinto, ¿no? El manejo de la verosimilitud es distinto, el manejo del tiempo y del ritmo es distinto, los recursos que utilizas también son diferentes. Así que yo creo que son complementarios. ¿Cuál ha sido el personaje más complejo de los publicados en Rituales de Apareamiento? Personajes, al momento de crearlos o de escribirlos. Pues por su naturaleza fragmentaria, yo diría que la protagonista de Estocolmo, porque es una historia que pretendo que esté narrada desde un manicomio, ¿no? Entonces esta mujer la han encerrado allí y ella no tiene conciencia muy clara de lo que le está pasando, ¿no? Porque la mantienen medicada, etcétera. Entonces ella, ¿a qué recurre? Ella es periodista, mira, ella es periodista. Ella recurre a la escritura para ir ordenando el mundo. Y entonces empieza a ordenar, empieza un poco como a sabotear la rutina de medicamentos para tener mayores periodos de lucidez y poder recordar qué fue lo que le pasó que la llevó ahí. Entonces, precisamente porque su cabeza, su memoria está fragmentada, y la construyo a ella de forma fragmentaria, me costó mucho trabajo, ¿sabes? Era ¿cómo hago para que se entienda? ¿No? Porque el problema a ver, ella no está loca, pero el problema de un personaje loco
es que claro, el loco es un personaje fascinante, pero ¿cómo lo cuentas? ¿Cómo lo cuentas para que tenga coherencia si dentro de su cabeza no hay coherencia, ¿no? Entonces, el recurso que utilicé fue en la cabeza de ella, que está fragmentada toda la información, ella encuentra a través de la escritura el recurso para irlo hilando, irlo juntando todo, ¿no? Y darle el sentido, ¿no? O sea, recuperar el hilo que se le perdió cuando acabó metida allí. Hablando de Estocolmo, considero que es quizá el mejor cuento que hay en todo el compendio de rituales de apareamiento. No solo por el personaje en sí, sino también por la estructura que se maneja en este relato. Y ese giro espectacular al final que nos mete nosotros de lectores en el manicomio me voló la cabeza, no lo esperaba. Y leyendo Estocolmo recordé un poco a Cortázar, porque Cortázar también pues manejaba esas estructuras así mezcladas, pero jugaba mucho con este tipo de relatos y bueno, al final como que nos daba un girito que nos cambiaba toda la perspectiva pues del cuento, ¿no? Se basó un poco en Cortázar, fue la idea Cortázar de sus estructuras. Sí, hay un cuento de Cortázar que a mí me vuelve loca, que se llama Continuidad de los Parques, y yo he releído y estudiado y desbaratado y vuelto a armar y vuelto a desbaratar ese cuento y lo he reinterpretado a mi manera. Te voy a contar una pequeña anécdota. Picasso, que sabes que era de Málaga, sí, era malagueño, él eventualmente pudo ir a Madrid a visitar el Museo del Prado y conoció las Meninas de Velázquez y se volvió loco y entonces hizo 58 versiones de las Meninas de Velázquez. En una época, no me acuerdo qué año fue, organizaron una exposición que era las Meninas de Velázquez en la sala donde suele estar siempre, y en la sala de enfrente, en las paredes, los 58 cuadros de Picasso vuelto loco con las Meninas, ¿no? Entonces para mí, Continuidad de los Parques es lo que fue para Picasso encontrarse con las Meninas, es este absoluto juego de cómo hace esto, ¿no? O sea, cómo juega con el autor, es como con el lector, perdón. Me gusta incorporar ese elemento lúdico y de complicidad y de guiño cuando la historia lo permite y cuando no suena forzado, ¿no? Entonces aquí me pareció que iba a ser natural, dije, bueno, vamos a meterlo ahí. Y también dentro de esa historia hay una denuncia muy importante en la historia del país, ¿no? Que es el momento de distensión entre el gobierno nacional y las guerrillas. ¿Qué tanto o cuál es el papel de la literatura más allá de la denuncia, ¿no? Sé que ya me lo ha respondido un poco, pero ¿cómo profundizaría esta respuesta de acuerdo con el papel de la literatura, teniendo en cuenta la realidad, pero más allá de la denuncia? Yo no tengo muchos relatos de denuncia social, hay algunos, pero el caso es que más allá de la denuncia es dejar constancia, ¿no? De esto pasó, ¿no? Y usar ese momento tan terrible que fue cuando el presidente prácticamente le entregó un pedazo del país a la guerrilla y es como, bueno, negociemos, ¿sabes? Y la gente que estaba allí no le preguntaron, o sea, había familias, campesinos, ¿no? Que vivían allá de toda la vida y es como, ay, miren, qué pena con ustedes, pero ustedes quedaron en manos de los malos, ¿no? Y yo, esto es una locura, es un disparate. Entonces dije yo, para recrear, ¿no? O sea, como esa Colombia que se fragmentó, venía bien, ¿no? Una estructura fragmentaria, pero también una pareja que se rompe, ¿no? Porque él queda atrapado en zona roja y ella queda en la ciudad, ¿no? O sea, los separan las circunstancias. Entonces, yo creo que es un episodio vergonzosísimo, ¿no? De nuestra historia nacional. Y en varias ocasiones uso el fondo, es decir, yo no voy de frente a tratar el tema, ¿no? De, qué sé yo, el secuestro. Yo no voy de frente a tratar el tema del secuestro. Yo cuento la historia de un secuestro, ¿no? Yo la narro, cómo se vivió desde adentro. Y eso es algo que nos interesa, ¿no? A nosotros los autores es cómo se sintió eso, o sea, dejar un relato documental de cómo fue desde la piel hacia adentro, cómo se sintió eso, cómo gestionas una situación de esa índole, ¿no? ¿Cómo haces como para salir de ahí? ¿Cómo haces para vivir con preguntas que no tienen respuesta, ¿no? O sea, en el caso del secuestro es mi ser querido
¿está vivo o está muerto? ¿Lo voy a volver a ver o no? ¿No? Entonces tampoco tienes un cierre, no es como que digas, bueno, ya hago el duelo, entierro mi muerto y se acabó. No, es que está abierta la pregunta porque no sabes si vive o si no vive, y es doloroso, ¿no? Vivir en esa incertidumbre es absolutamente terrible. Margarita, los textos, los cuentos están, se nota que son muy minuciosos, o sea, que están muy estructurados, que están muy bien pensados. Esa tenacidad, porque usted lo menciona así, esa tenacidad, ¿de dónde considera que la adquirió? Yo, bueno, mi profesor de literatura en la Javeriana fue Mario Mendoza. Estuve un año entero con él, tuve esa enorme suerte, y Mario era tan minucioso, ¿sabes? Uno lo veía y tiene tanta pasión por el oficio que es contagioso. Pero entonces luego uno, cuando empecé a escribir, yo tenía muchas arandelas y sobraban explicaciones y contaba en vez de mostrar, en fin, tenía todos los vicios de los novatos. Pero luego se convirtió en una obsesión. Yo he trabajado como correctora de estilo, así que el oficio del corrector es como limpiar de execrencias el lenguaje, ¿no? Para que haya claridad y luz, ¿no? O sea, esa es la aspiración de un buen trabajo literario, que sea claro, que sea enganchador, ¿no? Que te interese, que te meta allí, que desaparezca la realidad y te permita sumergirte por completo. Esta semana leí la historia de un ladrón que se metió en una casa y estaba, ¿sabes? Tenía todo el tiempo del mundo, entonces empezó a medio empacar las cosas de valor y de pronto vio un libro. Dijo, pues voy a echarle un ojo al libro. Y entonces empezó a leer el libro y se enganchó tanto que se le olvidó que estaba robando una casa, ¿no? Entonces lo han llevado preso por culpa de este libro. Pero bueno, hay que verlo desde el punto de vista del dueño de la casa, que se salvó de que lo robaran porque tenía un libro tan atractivo que el hombre se perdió dentro del libro. Sí. Entonces yo creo que la inclusión de la literatura ha de pasar por ahí, pero para que pase por ahí, o sea, Gabriel García Márquez contaba que para escribir un cuento de 12 páginas llegó a usar 500 hojas. Estamos hablando de los tiempos en que, claro, había que escribir a máquina, que si había una frase dañada no la podías borrar, tenías que escribir toda la página otra vez. Pero eso te da una idea de la capacidad de depurar el lenguaje que tiene. Y también la novela Cien años de soledad llegó a tener el doble del número de páginas que tiene, y él la cortó a lo bestia, ¿no? O sea, la cortó a la mitad. Y yo creo, o sea, me encantaría que sobrevivieran las versiones anteriores, pero mi teoría es, porque como ¿sabes? Las teorías son como redes, quien no lanza no pesca, pero mi teoría es que él empezó a darse cuenta, ¿no? De que las cosas se iban repitiendo, como todo es cíclico en esta novela, y entonces al principio el tiempo es muy largo y luego se va comprimiendo, que es exactamente lo que nos pasa en la vida. El tiempo de la infancia es largo, ¿no? Y los primeros capítulos tienen esa lentitud, ¿no? Luego llega la guerra y es todo frenético, y luego va condensando, ¿no? Luego da la impresión de que el tiempo se va acabando, y efectivamente en esta novela el tiempo se va acabando porque se acerca al final. Así que me he ido por las ramas, como te diste cuenta, hace rato perdí la pregunta, pero el caso es que para que ese trabajo llegue depurado al lector, para que lo disfrute, para que se enganche de esa manera, el escritor tiene que pasar horas, ¿no? Puliendo, que nada lo vaya a distraer, a desenfocar, mantener ese pulso, esa prosa, ¿no? Esa historia así encauzada. Hay que tener mucha concentración y mucha mano. ¿Qué tan importante es la música para Margarita Borrero en su proceso creativo? Para mí es muy importante. Yo oigo música todos los días y yo canto, muy mal, pero yo canto, porque hay algo en la vibración de la voz, ¿no? Que te da esa conexión con, ¿no? Y ese sentir, o sea, uno en nada te cambia del estado de ánimo rápido como escuchar una canción triste, una canción alegre, te cambia, pero es instantáneo. Entonces la música en ese sentido es verdaderamente mágica. Y yo creo que de todas las artes, ¿no? Las artes plásticas, no sé qué, la pintura, la escultura, la que más aspira a la condición de la música es justamente la literatura, porque uno puede hacer música con palabras. Esto lo saben perfectamente los poetas, y de hecho sin esa musicalidad, o sea, que creo que es una de las características, por ejemplo, de Gabriel García Márquez, es
esa musicalidad, por favor, esa prosa, que es como un río potente, ¿sabes? Como una orquesta sonando toda la misma, y cómo la llena, ¿no? La página y cómo suena dentro de tu cabeza. Entonces, bueno, yo no aspiro a la condición de Gabriel García Márquez, pero aspiro a que cada historia tenga su propia música. Y entonces, siempre uno de los pasos de mi trabajo es imprimir y leer en voz alta. ¿Por qué? Porque el papel te muestra errores que la pantalla no te deja ver, o sea, la pantalla te los esconde, y leer en voz alta te permite detectar cacofonías que a ojo pelado no la ves. Es decir, el lector puede que lea en voz baja, o sea, en voz mental, pero si hay una cacofonía, a él le suena. Entonces, está ya también de formación profesional, ¿no? Como he sido correctora de estilo, a mí las cacofonías me molestan mucho. Las repeticiones, ¿no? Entonces ya tengo el ojo clínico, ¿no? Sí, o sea, yo ya las veo, ya no necesito imprimirlas y leerlas en voz alta para detectarlas, pero incluso así, yo imprimo y empiezo a leer y digo yo, wow, aquí hay una cacofonía, porque la leí en voz alta. Entonces es una recomendación que doy a todos los escritores y de hecho a los periodistas para que el texto realmente se sienta pulido, ¿sabes? Incluso si no está destinado a ser leído en voz alta, tú tienes que leerlo en voz alta y tiene que tener esa sonoridad, esa melodía, esa suavidad, ese flujo que te da la música justamente de las palabras. En una frase, ¿cómo describiría a Rituales de Apareamiento? Yo diría que es pura filigrana narrativa, porque no hay una pieza allí, no hay una frase que no esté cuidadosamente engarzada con la siguiente, ¿sabes? Cada cuento tiene, a ver, cada uno es de su padre y de su madre, porque estilísticamente son muy diferentes, pero cada uno tiene eso, ¿no? ese preciosismo, ese enorme amor y respeto por el oficio de escribir y por el oficio de la literatura, que es hacer una obra lo más completa posible, lo más conmovedora, lo más pulida, ¿no? Sin pasarse, ¿no? Porque a veces te pasas, entonces ya también te dañas el cuento, que tenga como el grado de cocción justo, ni muy crudo ni demasiado pasado, sino que quede ahí. Y eso requiere ir engarzando frases, desengarzando, volver a reengarzar, ¿sabes? Para que quede el manejo justo, ¿no? Que es un trabajo realmente preciosista, es un trabajo de relojero también, porque hay que manejar distintos recursos y saber qué le pega a la historia, que le sobra, ¿no? Saber desprenderse de hermosas metáforas que realmente no le pegan en nada a la historia y saber sacrificar, ¿no? Horas y horas de trabajo, decir, bueno, pues sí, esto es muy bello, pero estas 2 páginas aquí no pintan nada de... ¿no? Ser capaz de cortarlo. Entonces eso es filigrana narrativa, diría yo.